En el pasar de los años, el deporte ha sido parte de la historia, más específico en 776 a.C. en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad o en el siglo XVIII en Inglaterra. Desde los inicios de la historia han existido grandes deportistas que han hecho grandes hazañas y récords imposibles de batir en la actualidad, aunque ha habido excepciones, pero todo lo bueno también tiene lo malo. Hechos que terminaron en anécdotas vergonzosas o actos con finales trágicos. En el video de hoy nos enfocaremos solo en un país, México. México ha tenido grandes deportistas, pero gracias a los hechos de la historia han hecho que el deporte de México esté manchado. Así que en el video de hoy es lo malo del fútbol en México. Sin más nada que decir, comencemos. Número 1. Fanatismo y alcohol. Se ha sabido que los fanáticos del fútbol han tenido actitudes tóxicas, hasta incluso violenta. Ahora agrega alcohol a la ecuación. En los estadios siempre la pasión hace que te ciegues. Bueno, las porras de los equipos recurren en su mayoría en la violencia, tanto como verbal como física, y terminan de manera trágica. Número 2. Crimen en la cancha. Varios jugadores de la selección mexicana, como de clubes nacionales, han pasado por ciertas polémicas. Un ejemplo como el portero del Monterrey, La Gata Ortiz, quien se dedicaba, aparte del fútbol, a la privación de la libertad. De Fútbol Monterrey, como presunto integrante de una banda de secuestradores, quien, como le decíamos, fue portero del equipo de los Rayados de Monterrey. La detención de Ortiz se debió a una investigación realizada por la Procuraduría luego de que se capturara una banda de secuestradores cuyos integrantes afirmaron que el Gato era el encargado de proporcionar información acerca de víctimas potenciales de secuestro debido al círculo social en el que... Otro caso como el exjugador del América, Salvador Cabañas, quien fue herido de gravedad en la cabeza en un bar en la ciudad CDMX. De sanitarios, uno de ellos permaneció afuera en compañía de una mujer. En ese momento apareció Salvador Cabañas. La pareja concluyó su conversación y de nueva cuenta el sujeto entró al baño, donde segundos después se detonó una pistola contra el deportista, quien fue herido en el cráneo. Pasaron solo unos instantes y llegó al lugar un supuesto elemento de seguridad, quien solo observó cómo se retiraban los dos sujetos. Se trataba de Francisco Barreto García, alias El Contador, y José Jorge Valderas Garza, el JJ. Los agresores huyeron del lugar. A Salvador Cabañas ya no se le volvió a ver de pie. El secuestro del jugador de las Chivas, Alan Pulido, o como el secuestro del padre de portero de la selección mexicana, Jorge Campos, o el secuestro del ex técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano. Número 3. Indisciplina en los jugadores de México. La selección mexicana se ha caracterizado por hacer ciertas fiestas en los mundiales. El caso de Carlos Salcido: en 2010 metieron a 26 mujeres al hotel donde se encontraba toda la plantilla de la selección mexicana. El problema de que una de las 26 mujeres no era mujer, lo que causó una gran polémica entre los medios. Algunos jugadores gracias a eso ya no deseaban jugar en la selección. Otro caso de indisciplina es el de Marco Fabián y su alcoholismo. Se rumoreaba que no llegaba a los entrenamientos y ya no daba el peso en sus juegos. Otros similares sobre Carlos Peña Rodríguez, que estuvo tanto en decaída que llegó a estar en segunda división, y así muchos casos similares, como Ángel Reina y Luis Pérez, o casos donde se salieron de descontrol, como el del Cabrito Arellano, donde gracias al alcohol terminó cometiendo el acto más aberrante a un ser querido. Número 4. Corrupción en partidos de fútbol. En los deportes tan apasionados como el fútbol se puede llegar a hacer apuestas como pintarse el pelo, raparse, pero también el fútbol es uno de los deportes más lucrativos y ciertos ejecutivos les gusta apostar cualquier cantidad, si no cantidades exorbitantes, miles y miles y millones, y con tal de asegurar sus apuestas, algunos empresarios han logrado corromper a algunos árbitros, esto con el fin de ganar millones. Esto es solo un rumor, pero muchos dicen que la televisora Televisa es alguien ha metido mano negra con el equipo del América, pero aclaro, son rumores, pero aunque sean rumores, no quiere decir que no sea cierto y que no sea el único que haga eso. Otro ejemplo, la selección mexicana. Se dice que en la actualidad la selección tiene un mal desempeño gracias a ciertas personas que están en la FIFA, donde se les pide que no juegue bien, ya que ciertas personas pagaron para que ganara ciertos equipos favoritos, pero solo son rumores. Por la gran mayoría ya no se espera mucho de la selección desde cierto tiempo. Número
5. Decepción y desilusión. En todo México existen las básicas de clubes. Muchos jóvenes hacen todo lo posible para pertenecer a un equipo de primera división, pero lamentablemente en México actual, solo jóvenes que avanzan es el que puede pagar. En México hay 126 millones de personas y es muy raro que solo 11 de cada estado pueden jugar, sin contar los que son comprados de otro país. Las características para ser un jugador de primera división en México debe ser alguien con dinero, buen físico y no me refiero a alguien en forma deportiva sino físico de modelo a alguien para que sea una cara para los patrocinadores. Esa es la triste realidad. Hay un chingo, mucho talento. Y yo creo que, ay cabrón, todos tenemos un amigo en el barrio que dices, ese cabrón juega muy bien, es mejor que Kaká y Ronaldo, la chingada, ¿por qué nunca? Y a lo mejor se puede probar, ¿a qué crees que se debe? ¿Te pide dinero? ¿Cómo crees? Sí, abiertamente, acabo yo no vivo de eso. ¡Tío! ¿Cómo? ¿Quién te pide dinero? Bueno, los visores. O sea, tú le das la lana y te llevan a un club, O sea, por ejemplo, tú llegas a probarte un equipo, ¿no? Y está un cuate que trae un equipo, y luego tú que son de 16, 17 años, te ve talento y dices, no, sabes que si quieres que yo te recomiende ya para pasito me salga aquí mismo en el club, tráeme 80,000 pesos. Entonces el chavito dice, pues, ¿de dónde? Soy barrio, mi papá no tiene esa lana, y por aquí. Entonces por eso muchos no llegan. Y los que llegan es porque son súper talentosos, o sea, sin dinero, güey. Puede ser. Es muy raro, por eso es tan difícil llegar al fútbol. Digo, ¿cómo es posible que somos 130 millones de mexicanos? No encontramos 11. No encontramos 11 jugadores que jueguen bien, por favor. Porque sí, obviamente. Y hay talento. Muchísimo talento. Luego está chavo en el barrio, muchísimo talento. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Si quieren más video así comenten, ya que voy a estar hablando de los deportes en México. Yo soy el 90, hasta pronto.